Buenas noches. Yo me llamo Juan Carlos Starchevich, soy de Las Breñas, Chaco. Estoy como todos los argentinos dentro de este gran tsunami político, electoral, con cosas que a veces no nos gustan, o tal vez les gustan a algunos pocos. A mí me gustaría hablar del voto, pero desde el punto de vista de la responsabilidad, pues del otro punto de vista se lo conoce mucho. Sabemos qué significa votarle a alguien, sabemos qué significa votar en blanco. Pero a mí me gustaría ver desde el punto de vista de la responsabilidad para que entendamos un poquitito mejor qué es lo que hago yo en el acto electoral. Al entrar al cuarto oscuro yo le estoy confiriendo un poder a alguien cuando yo le doy un voto a ese alguien. Vamos a suponer, acá tenemos solamente dos candidatos en este balotaje. Lo tenemos a Massa por un lado, lo tenemos a Milei por otro. Bien, vamos a suponer que yo le quiero votar a Massa. Vamos a suponer. Yo al votarle a Massa, yo debo asumir mi responsabilidad. Yo no me puedo desentender de mi responsabilidad. Yo al votarle a Massa, yo le estoy dando el poder con mi responsabilidad. O sea que yo me hago responsable de votarle a él. De tal modo que si esta persona no es digna, hace un daño al país, por ejemplo, parte de eso soy responsable yo. Porque yo al transferirle poder, él me tiene que devolver a mí y a todo el pueblo con responsabilidad la función que se le encomienda. Y ahí nosotros tenemos, por ejemplo, toda la problemática que tenemos en el país con respecto a lo que nosotros vemos, nuestras necesidades, y con respecto a las propuestas que ellos tienen, que puede ser que nos gusten o no. Yo soy responsable por las acciones futuras de este candidato cuando asuma el gobierno, si acaso llegara a ganar. Lo mismo sucede si le llego a votar a Milei. Yo debo asumir la responsabilidad que a mí me toca al transferirle poder a Milei, por ejemplo, por si acaso él no es responsable o hace las cosas de un modo diferente o dañino para el país, por ejemplo. Si lo hace bien, perfecto. Si lo hace mal, parte de la responsabilidad es mía. Puede ser también que ocurra que a mí no me guste ninguno de los dos candidatos. Que yo pienso que tal vez no haya ningún mejor, sino que los dos son malos y que los dos perjudican al país. Vamos a suponer que yo piense eso individualmente, yo personalmente. Entonces me queda el recurso democrático de votarle en blanco. Es un recurso democrático porque yo soy responsable de lo que hago. De hecho, el voto en blanco mío no tiene una razón, digamos, de valor electoral en el cual pueda ganar un candidato por el voto en blanco. Es cierto que al voto en blanco no se lo cuenta y se cuenta solamente los votos positivos. El voto en blanco no le va para nadie, eso se aparta, queda aparte y solamente quedan los votos positivos que le vota a la gente que le quiere votar. Bien, y no es que yo me desentiendo cuando hago mi voto en blanco. El voto en blanco, en vez de darle responsabilidad, en vez de transferir responsabilidad a los candidatos, me estoy haciendo responsable yo de las cosas que necesita el país. Debemos tener en claro esto. Debemos tener muy en claro. Yo si voto y me hago el desentendido, sí, soy un irresponsable, no sirvo para nada y mi voto fue en vano. No tiene ningún sentido. Sí tiene sentido si yo asumo la responsabilidad que ese voto en blanco yo lo transforme en acciones necesarias para el país. Por ejemplo, hay mucha pobreza. ¿Qué puedo hacer yo en mi espacio determinado para luchar a favor de la gente pobre, por ejemplo? O si hay hambre, ¿qué puedo hacer yo en mi medio, en mi ambiente? No en todo el país, sino en mi ambiente, en mi medio, lo que está a mi alcance.
Y bueno, si predomina el voto en blanco, todo el pueblo, la mayoría, tendría que ponerse a hacer lo que no lo haría un gobernante según nuestro criterio. O sea que no lo hemos elegido porque no creemos, o bien sabemos por historia o por experiencia que este gobernante no va a lograr eso. O sea, el voto en blanco a mí me da responsabilidad. ¿Cuál es la otra responsabilidad que a mí me toca? Es, por ejemplo, armar una comunidad, cosa que ningún político lo hizo. ¿Qué puedo hacer yo para restablecer las relaciones sociales, por ejemplo, empezando con mis vecinos, no de todo el pueblo, sino lo que está a mi alcance, lo que yo puedo hacer, lo que yo pueda hablar con otras personas, lo que yo pueda aconsejar, conversar? Esa es mi función cuando yo voto en blanco. También puede darse la situación que el que gana, porque siempre uno va a ganar, aunque sea por un voto, va a ganar. Aunque le voten una sola persona, igual va a ganar porque el voto en blanco no se cuenta. Y se cuentan los votos positivos. Vamos a suponer que el pueblo se le ocurre decir, no, señor, no puede gobernar porque no tiene legitimidad de origen. ¿Por qué? Porque no puede ser que con pocos votos vaya a ser el presidente de la nación. No tiene legitimidad de origen. Entonces la responsabilidad del votante en blanco está en aprender a manifestarse. Por supuesto, es preferible que sea en forma pacífica, de buenos modos, evitando todo tipo de violencia. ¿Qué hacer? Por ejemplo, reunirse ante una casa de gobierno o ante el Congreso y decir, señores, reclamamos una asamblea constituyente. Queremos que pongan un presidente que pueda solucionar un poco las cosas para llamar pronto a unas nuevas elecciones, para elegir un nuevo presidente. Y si acaso llega a ocurrir que se dé esto, que se apruebe esto, y que se elija un presidente que llame unas nuevas elecciones, porque lo tendría que hacer, tiene la obligación de hacer el Estado esto. Y si acaso llegan a poner otra vez a la misma persona, pues volvemos a votar en blanco y hacemos la misma cosa. Y lo repetimos hasta que las cosas se den. Yo no creo que el Estado se niegue a hacer este tipo de cosas. Hoy estamos frente a una situación bastante complicada. Por ejemplo, yo no soy de Juntos por el Cambio, jamás he pertenecido, no tengo nada que ver. Pero ellos se encuentran en una situación que genera una alarma muy grande en el país, en el que algunos aconsejan el voto en blanco o alguna de esas, impugnación, alguna forma de anular. Lo más claro, si van a hacer eso, lo más claro es el voto en blanco. Y no quedarse en la casa, porque quedarse en la casa no significa mucho. Ir a la urna y meter el sobre vacío, ese sería el voto en blanco. O si no, cada cual le vota, o a Massa o a Milei. Cada cual decide, porque puede ser que haya algunas personas que confíen en alguno de ellos dos. Pero debemos respetar todas las opiniones porque los tres votos son responsables. Le votes a Massa, le votes a Milei o le votes en blanco, es responsabilidad tuya y cada una de las cosas te lleva a hacer determinadas acciones de responsabilidad. Si le votaste a Massa, fijaste lo que vas a hacer, cómo vas a acompañar ese proyecto y cómo vas a acompañar con responsabilidad el proyecto de Massa. Lo mismo como Milei, y si lo vas a hacer en blanco, fíjate cómo haces, esa ya es responsabilidad tuya, serían tus acciones. Pero no sería malo, sería algo bueno, y yo creo que hoy está pasando una cosa muy interesante en el país. Porque ahora, en esta situación, nosotros nos damos cuenta de cosas que antes no nos dábamos cuenta. Ahora recién empezamos a tomar conciencia de la importancia de un buen gobierno y de la importancia de nuestras acciones. Muchísimas gracias y espero que no lo tomen a mal a esto.